Bienvenidas, mentes curiosas. Cada 9 segundos una persona muere a causa de la diabetes y más de 250 millones de personas ni siquiera saben que la padecen. Lo peor es que si no le ponemos remedio, esta epidemia silenciosa irá a peor. ¿Cuáles son los síntomas que te avisan de que sufres diabetes? ¿Estamos cerca de hallar una cura? Desde hace un tiempo te sientes cansado sin motivo aparente. Tienes muchísima hambre, pero curiosamente estás adelgazando. Por mucha agua que bebas, sientes una sed imposible de saciar y la necesidad constante de ir al baño te corta el sueño cada noche. Con el ritmo de vida frenético que llevamos, es fácil pasar por alto estos indicios y achacarlos simplemente al estrés. Pero cuidado, porque podrían ser el grito de auxilio de un organismo que ha perdido su capacidad para procesar la energía, un cuerpo que sufre diabetes. En medicina, a estas señales de alerta que hemos mencionado se las conoce, para recordarlas fácilmente, como las 4 P de la diabetes. Poliuria, que es esa necesidad constante de orinar, sobre todo de noche; polidipsia, la sed extrema; polifagia, el hambre excesiva; y la pérdida de peso involuntaria. Pero estas 4 P's no vienen solas. Hay otros síntomas menos conocidos para la población general a los que también debemos prestar atención. Visión borrosa, heridas o pequeños moretones que tardan semanas en curar y hormigueo en pies y manos, como pinchazos o calambres que no se deben a una mala postura. En este vídeo queremos aportarte un poco de luz para aclarar las dudas que suelen surgir sobre el tema de la diabetes, pero si tú o alguien de tu entorno os reconocéis en estos síntomas, acudid a vuestro médico de familia o directamente a un endocrino, porque nadie os informará mejor que ellos. Un análisis de sangre despejará las dudas y cuando hablamos de diabetes, un diagnóstico a tiempo salva vidas. ¿Qué es lo que está fallando en ese cuerpo humano que pide ayuda? Para entenderlo hay que imaginar que la insulina, que es una hormona que produce el páncreas, es la llave que abre las puertas de nuestras células para que entre la glucosa, el azúcar de nuestra sangre, que es nuestra gasolina y nos da energía. Si esa llave falla, la glucosa se queda atrapada en la sangre, y aquí es donde la historia se divide en dos escenarios muy distintos. Por un lado tenemos la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune. Por un error de cálculo, nuestras propias defensas atacan y destruyen la fábrica de insulina del páncreas, de manera que ese órgano produce poca o ninguna insulina. De un día para otro el cuerpo se queda sin llaves. Como las células se mueren de hambre, el organismo empieza a consumir sus propias reservas de grasa y por eso el paciente adelgaza de forma tan brusca. Los síntomas de alarma se presentan de forma rápida y evidente, y aunque es la que suele asustarnos más cuando aparecen jóvenes o niños, la diabetes tipo 1 apenas representa un 10% del total de los casos de diabetes. Por otro lado está la diabetes tipo 2, que es la verdadera protagonista de la crisis de salud mundial que estamos viviendo en pleno siglo XXI. En este caso, el páncreas sí fabrica llaves, pero las cerraduras de nuestras células es como si estuvieran oxidadas. Es lo que los médicos llaman resistencia a la insulina. El cuerpo tiene que fabricar cada vez más llaves para abrir la misma puerta hasta que el páncreas se agota. Por cierto, esta resistencia metabólica, en el caso de la diabetes tipo 2, tiene un chivato visual muy claro, una alteración de la piel conocida como acantosis nigricans, que consiste en la aparición de unas manchas oscuras y aterciopeladas en la piel, especialmente en los pliegues del cuello, las axilas o las ingles. Lo más peligroso de la diabetes tipo 2, que está ligada al envejecimiento, el sedentarismo y la obesidad, es que es silenciosa. No suele dar la cara de forma tan agresiva como la tipo 1. Para que os hagáis una idea de la magnitud del problema sanitario que tenemos,
Según estimaciones proyectadas para el año 2024 en la 11ª edición del Atlas Mundial de la Diabetes de 2025, en la actualidad en el mundo hay 589 millones de adultos con edades entre los 20 y los 79 años que viven con diabetes. Es decir, 1 de cada 9, y más del 90% de todos ellos son casos con diabetes tipo 2, la variante impulsada por el sedentarismo y los hábitos de vida modernos. Pero ¿qué consecuencias en nuestro organismo pueden provocar esos niveles altos de glucosa en sangre? Una hiperglucemia crónica afecta al corazón y los vasos sanguíneos, de manera que se incrementa el riesgo de sufrir un infarto, un accidente cerebrovascular, una insuficiencia renal crónica o un estrechamiento y obstrucción de las arterias en las extremidades inferiores provocado por la aterosclerosis, que restringe el flujo sanguíneo y puede derivar incluso en la amputación de una pierna. La hiperglucemia también es capaz de provocar ceguera, ya que los niveles altos de glucosa en sangre dañan los pequeños vasos sanguíneos de la retina. Por cierto, existe un mito muy arraigado y peligroso para la salud, el concepto de la diabetes leve o la frase habitual de «tengo un poco de azúcar». La diabetes leve no existe. Mantener por encima de los umbrales de la normalidad, aunque sea por márgenes estrechos, los niveles de hemoglobina glicosilada, la prueba que se hace es un análisis de sangre que mide el nivel promedio de glucosa en el cuerpo durante los últimos 2 a 3 meses, somete a todo el árbol vascular a un estrés oxidativo continuo. En la hiperglucemia crónica, el exceso de glucosa en la sangre se une a las proteínas de las paredes de los vasos sanguíneos mediante un proceso llamado glicación, volviéndolos rígidos, frágiles y estrechos. Restar importancia a la llamada prediabetes permite que el daño microvascular progrese sin que se le ponga remedio. Cualquier grado de diabetes o de alteración metabólica requiere una intervención clínica seria, estructurada y sin demoras. Pensar que un poco de azúcar no hace daño es el camino directo hacia complicaciones graves para nuestro cuerpo. En el vídeo de hoy hablaremos en profundidad de esta enfermedad, de los posibles tratamientos, de si tiene cura y de los mitos que circulan sobre ella, entre otras muchas cuestiones. Si queremos rastrear los orígenes de la diabetes, tenemos que olvidarnos de la idea de que es un mal exclusivo de nuestra sociedad moderna. Lleva milenios caminando junto al Homo sapiens. Uno de los primeros rastros documentados de esta enfermedad nos lleva a Egipto, a orillas del río Nilo, hace más de 3.500 años. Alrededor del 1550 a.C., los escribas redactaron el papiro de Ebers, uno de los tratados médicos más antiguos de la humanidad. Entre cientos de remedios, cirugías y conjuros, dejaron constancia de una misteriosa dolencia que consistía en que los pacientes tenían que orinar muy a menudo. El enfermo bebía además con una sed insaciable, pero se marchitaba con rapidez. Para intentar curar este mal, los egipcios no tenían insulina, así que recetaban un espeso brebaje mágico a base de agua, bayas de saúco, leche fresca y flores de pepino. Por supuesto, aquel remedio resultaba inútil, pero nos demuestra que la enfermedad ya acechaba en la época de los faraones. En la antigua India, el conocimiento se acumuló a lo largo de siglos. El cirujano Sushruta, alrededor del siglo VI a.C., y el médico Charaka, que se cree que vivió entre los siglos I a.C. y el II de nuestra era, notaron que cuando estos enfermos orinaban, los insectos ignoraban cualquier otra cosa a su alrededor y acudían en masa a aquella orina. Intrigados, aplicaron el método empírico de la época, que consistía básicamente en probar la orina. Y descubrieron que tenía un intenso sabor dulce. Inmediatamente bautizaron a la enfermedad con el término sánscrito madhumeha, que se traduce como orina de miel.
Pero lo más asombroso de estos médicos indios es que, basándose solo en la observación, se adelantaron 2000 años a la ciencia moderna. Fueron los primeros en darse cuenta de que la orina de miel se presentaba en dos variantes muy claras. Un primer tipo que atacaba a los jóvenes y los consumía con rapidez hasta la muerte, y un segundo tipo que avanzaba más despacio, generalmente en personas mayores y con sobrepeso. Pese a no contar con microscopios, análisis de sangre ni laboratorios, habían descrito bastante bien la diabetes tipo 1 y la tipo 2. ¿Y de dónde viene el nombre de diabetes? El nombre definitivo se lo dieron los antiguos griegos. Alrededor del siglo III antes de nuestra era, el médico Apolonio de Menfis observó cómo el agua que el enfermo bebía con desesperación parecía salir de su cuerpo casi en el mismo instante, sin llegar a hidratarlo. Así que partió del verbo griego diabainein, que significa pasar a través de, para acuñar el sustantivo diabetes, que se traduce como sifón. Durante la época del Imperio Romano, la Edad Media y el Renacimiento, el diagnóstico siguió siendo una condena a muerte. Nadie en todo el mundo sabía de dónde venía el azúcar que envenenaba la sangre de los pacientes. A finales del siglo XVII, el médico inglés Thomas Willis le añadió a la enfermedad el apellido latino mellitus, que significa dulce como la miel, y así nos quedó su nombre completo por el que hoy la conocemos, diabetes mellitus. Pero los médicos siguieron a ciegas respecto a la enfermedad, hasta que a finales del siglo XIX un descubrimiento lo cambió todo. Corría el año 1889. En un laboratorio de Alemania, dos investigadores, Joseph von Mering y Oskar Minkowski, trabajaban en unos estudios sobre la digestión. En el marco de sus experimentos, decidieron extirpar a un perro un órgano que, hasta ese momento, la ciencia médica consideraba de poca importancia: el páncreas. Antes lo veían como una simple glándula secundaria del estómago. A los pocos días de la operación, los científicos notaron un detalle muy extraño. El perro orinaba sin parar por los rincones del laboratorio y esos charcos atraían enjambres de moscas. Minkowski decidió analizar las muestras y el resultado fue que estaban llenas de glucosa. Al quitar el páncreas al animal, le habían provocado sin querer una diabetes letal. Acababan de descubrir que el origen de aquella asesina silenciosa que era la diabetes no estaba en los riñones, ni en el hígado, ni en la sangre, estaba escondido en el páncreas. Curiosamente, 20 años antes de este hallazgo, en 1869, un joven estudiante de medicina alemán de solo 22 años, Paul Langerhans, había estado observando muestras de tejido pancreático a través de su microscopio. Langerhans notó que, esparcidos por el tejido de ese órgano, había unos diminutos montículos de células. Eran agrupaciones distintas al resto, como pequeñas islas perdidas en un mar de tejido digestivo. En su honor, la ciencia las bautizó como los islotes de Langerhans. Cuando llegaron los descubrimientos de Minkowski, los médicos ataron cabos. Dedujeron que aquellos diminutos islotes debían ser los encargados de fabricar alguna sustancia invisible que viajaba por la sangre y destruía la glucosa. Años más tarde, ya en el siglo XX, investigadores como el belga Jean de Meyer en 1909 y el británico Edward Sharpe Schaefer en 1916 propusieron llamar a esta hormona teórica insulina, que deriva del término del latín insula, que significa isla. El objetivo era encontrar esa insulina, extraerla del páncreas de animales sanos e inyectársela a los pacientes humanos que agonizaban en los hospitales por culpa de la diabetes. Parecía un plan perfecto, pero no iba a resultar nada fácil llevarlo a cabo. El páncreas funciona como una fábrica de enzimas digestivas, unos potentes jugos pancreáticos encargados de descomponer la comida cuando llega al intestino. Estas enzimas son tan destructivas que cada vez que los científicos intentaban extraer la ansiada hormona,
los propios jugos digestivos se liberaban y la devoraban en un abrir y cerrar de ojos. Era como intentar atrapar humo con las manos. Creían saber dónde estaba la cura, pero el propio cuerpo la destruía antes de poder aislarla. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, los laboratorios en Europa se paralizaron por completo y los pacientes siguieron muriendo. De manera que no fue hasta el otoño de 1920 cuando Frederick Banting, un joven cirujano canadiense con poca experiencia en endocrinología, se obsesionó con resolver este problema. Se le ocurrió que si lograba atar el conducto pancreático de un perro vivo, la parte del órgano que segrega los jugos digestivos acabaría atrofiada por falta de uso, pero las islas celulares seguirían vivas en el interior. Al no haber ácidos corrosivos, sería posible extraer esa esquiva hormona en estado puro. Con esta idea, Banting acudió al profesor J.J.R. MacLeod, un experto en metabolismo de la Universidad de Toronto. Al principio, MacLeod lo recibió con escepticismo, ya que Banting era un médico de pueblo sin ningún prestigio académico, pero era tan insistente que al final accedió a cederle un laboratorio improvisado y muy modesto durante el verano de 1921. Le entregó varios perros para experimentar y le asignó como ayudante a un estudiante de 22 años llamado Charles Best, un experto en análisis químicos. Trabajando juntos, Banting y Best lograron extraer la hormona a partir de páncreas caninos y bovinos obtenidos en mataderos locales. La llamaron iletin y consiguieron revertir los síntomas en los perros de prueba, llevándolos de nuevo a la normalidad. Anunciaron su hallazgo al mundo en noviembre de 1921, pero aún tenían por delante un escollo importante que superar. El líquido era impuro y si lo inyectaban en humanos causaba abscesos y fiebres peligrosas. Hacía falta la intervención de alguien capaz de limpiar aquella fórmula. Y fue entonces cuando entró en escena el experto bioquímico James Collip. Él fue el encargado de purificar la mezcla para hacerla segura en ensayos clínicos humanos. Una vez conseguido, el equipo se preparó para la prueba de fuego, que tuvo lugar en el invierno de 1922 en la sala infantil del Hospital General de Toronto. Si pudiéramos asomarnos a aquel lugar en aquella época, la escena nos encogería el corazón. En decenas de camas de hierro yacían niños y adolescentes con sus cuerpos consumidos por la cetoacidosis, un estado tóxico que ocurre cuando el organismo devora sus propias grasas para intentar sobrevivir. Algunos chicos de 15 años apenas superaban los 20 kilos de peso. En el ambiente flotaba un olor denso y dulzón, a fruta pasada o acetona. Las familias a los pies de las camas esperaban un final inevitable, la muerte de aquellos niños. La historia popular nos ha contado lo que sucedió a continuación como si fuera un relato de magia. De hecho, se bautizó como el mito del efecto Lázaro. Se suele contar que Banting y su equipo entraron en la sala, inyectaron su suero cama por cama y antes de terminar de pinchar al último paciente, los primeros niños ya estaban abriendo los ojos y despertando de su letargo. Pero no fue así. Los registros del hospital nos muestran un proceso gradual lleno de reveses. El 2 de diciembre de 1921 había ingresado Leonard Thompson, un niño de 14 años. Pesaba solo 29 kilos. Su padre sabía que le quedaban muy pocos días de vida. El 11 de enero de 1922 se le administró a Leonard la primera inyección de insulina de origen animal de la historia. Y fue un fracaso absoluto. El extracto seguía impuro. Le provocó una reacción alérgica en el brazo y el azúcar no bajó en los análisis. Collip volvió al laboratorio y trabajó día y noche durante casi 2 semanas. El 23 de enero probaron con una segunda dosis. Esta vez, la glucosa de Leonard se desplomó. Aún así, no fue un despertar de película de un segundo para otro. Necesitó inyecciones a diario hasta el 4 de febrero para que Banting pudiera anotar en su registro médico que el niño estaba más despierto y con mejor aspecto.
Fue un milagro médico. Gracias a esto, Leonard pudo vivir 13 años más. Terminaría falleciendo de una neumonía, una complicación de la diabetes tipo 1 que padecía. El verdadero alcance de este milagro médico quedó claro con la odisea de Elizabeth Hughes, hija del entonces secretario de Estado de los Estados Unidos. Diagnosticada a los 11 años, la niña llevaba tiempo sometida a una dura dieta de inanición. En agosto de 1922, con 14 años y midiendo 1,51 m de altura, Elizabeth pesaba apenas 20 kilos. Casi no podía caminar. Su madre la llevó a Toronto en un viaje a la desesperada y Banting la aceptó como paciente privada. Comenzó a administrarle la insulina combinada con una dieta de 2.400 calorías al día que incluía nata y mantequilla. En apenas 5 semanas, la niña ganó 5 kilos. Las cartas que enviaba a su familia rebosaban alegría, celebrando que podía comer de todo. Banting incluso le permitía consumir dulces que él mismo llevaba en el bolsillo por si sufría bajadas de azúcar. Elizabeth fundó la Sociedad Histórica de la Corte Suprema, vivió hasta los 73 años y se calcula que a lo largo de su vida recibió unas 42.000 inyecciones. Banting, Best y Collip habían logrado un hito médico y además podían hacerse ricos de un día para otro vendiendo la patente al mejor postor. Sin embargo, en un mundo movido por el dinero, tomaron una decisión muy altruista. El 1 de enero de 1923 firmaron un documento legal cediendo los derechos exclusivos de la patente de la insulina a la Universidad de Toronto. A cambio, recibieron la cantidad simbólica de $1 canadiense cada uno, lo que demuestra la calidad humana de estos investigadores. Su objetivo era asegurar que la producción del medicamento pudiera ser controlada en calidad, fabricarse a gran escala y llegar a todos los rincones del planeta sin que ninguna empresa impusiera regalías abusivas. Banting lo resumió con una frase: la insulina pertenece al mundo, no a mí. El comité del Instituto Karolinska premió a Banting y MacLeod con el Premio Nobel de Medicina en 1923 por el descubrimiento de la insulina, lo que desató una gran polémica interna, ya que Banting sentía que Best merecía el galardón y decidió compartir su dinero con él en un acto de justicia, mientras que MacLeod hizo lo propio con Collip. Los 4 creyeron que habían vencido al monstruo de la diabetes, pero en el siglo XX nos aguardaba una sorpresa nada grata. La diabetes tipo 2 pasó de ser una rareza asociada a la vida acomodada a convertirse en una epidemia global. Y para entender el motivo de esta explosión, tenemos que mirar más allá del azúcar y las grasas. Porque la diabetes tipo 2 es sobre todo el resultado de un desajuste biológico conocido como desadaptación evolutiva. Durante millones de años, nuestros antepasados sobrevivieron a periodos de escasez desarrollando genes ahorradores que almacenaban energía de manera ultra eficiente. Hoy, nuestro cuerpo sigue programado para el hambre, pero vive en un entorno de superabundancia, con una vida más sedentaria, hacemos poco ejercicio, y dietas que incluyen muchos alimentos ultraprocesados. Ya os hablamos en otro de nuestros documentales de lo nocivos que son para nuestra salud. Este choque entre nuestra biología ancestral y el estilo de vida contemporáneo provoca estragos orgánicos y metabólicos. ¿Cuándo se dieron cuenta de esto los científicos? A través de un experimento que no tuvo lugar precisamente en un laboratorio. En el invierno de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, en plena ocupación nazi de los Países Bajos, la región occidental de Holanda sufrió un bloqueo total. Las autoridades alemanas cortaron los suministros como castigo por una huelga ferroviaria. La población quedó aislada. Miles de mujeres embarazadas tuvieron que sobrevivir durante meses con raciones mínimas de entre 400 y 800 calorías al día. Se sufrió una gran hambruna. Años después, los científicos observaron algo. Los hijos de aquellas mujeres que se gestaron en un útero privado de nutrientes nacieron con una programación biológica distinta.
Sus cuerpos, al crecer en un entorno de carencia total, aprendieron a aferrarse a cada caloría. Desarrollaron metabolismos ahorradores, capaces de almacenar grasa de forma extrema para sobrevivir en un mundo de escasez. El problema surgió cuando, al terminar la guerra, estos individuos se encontraron de golpe en un mundo de posguerra lleno de comida, de abundancia. Sus genes, diseñados para un entorno de hambruna, chocaron con aquella realidad. El resultado fue una tasa de obesidad y diabetes tipo 2 muy superior al resto de la población. Así que la explosión de la diabetes actual no es solo falta de voluntad o de ejercicio, es en muchos casos el resultado de una gran desadaptación biológica. En cualquier caso, una buena alimentación es la piedra angular para manejar la diabetes. Si esta falla, ninguna medicación en el mundo podrá compensar el daño a largo plazo. Como sabéis, durante décadas las recomendaciones dietéticas se basaron en la famosa pirámide alimentaria, un póster clásico que situaba a los cereales refinados, el pan y las harinas en su base amplia, sugiriendo que debían ser nuestro alimento principal. Mirando hacia atrás, la ciencia ha demostrado que este enfoque resultó contraproducente, ya que favoreció un consumo excesivo de carbohidratos de rápida absorción que agravó la resistencia a la insulina a nivel global. En la actualidad, las guías internacionales avaladas por instituciones como la Asociación Americana de la Diabetes apuestan por el plato nutricional. Debemos olvidarnos de los niveles de la pirámide e imaginar nuestro plato dividido de una forma mucho más visual y lógica. La mitad del espacio debe estar ocupada por frutas y vegetales sin almidón, verduras y hortalizas ricas en fibra y agua. Un cuarto se reserva para proteínas de alta calidad biológica, pescado, huevos o carne de ave o magra sin procesar. Y el cuarto restante debemos destinarlo a los hidratos de carbono complejos, preferiblemente de grano entero como arroz integral o legumbres. Al mismo tiempo, en el ámbito educacional de la diabetes, hoy se busca desterrar el mito de los alimentos prohibidos. Ningún alimento natural aislado representa un veneno absoluto para el diabético. Las prohibiciones estrictas generan ansiedad, frustración y por lo general conducen al fracaso terapéutico por atracones compensatorios. La clave reside en la frecuencia, la porción y el contexto. En lugar de prohibir, los nutricionistas enseñan a los pacientes a gestionar el índice glucémico de sus comidas. Por ejemplo, consumir un carbohidrato junto a proteínas y grasas saludables como el aceite de oliva, los frutos secos o el aguacate ayuda a ralentizar el vaciamiento gástrico y la absorción de la glucosa, evitando los temidos picos postprandiales. Uno de los mitos más persistentes y dañinos en la creencia popular sugiere que los pacientes con diabetes deben evitar el consumo de fruta debido a su contenido de azúcar, en específico de fructosa. Sin embargo, múltiples estudios clínicos y revisiones desmienten esta premisa. La fructosa presente de forma natural en la fruta entera se encuentra enjaulada dentro de una matriz celular intacta, rodeada de agua y fibra soluble. Esta estructura física retrasa su digestión y su paso al torrente sanguíneo, haciendo que el hígado tenga tiempo suficiente para procesar la energía sin saturarse. Investigaciones centradas en frutas de bajo índice glucémico como manzanas, peras, frutos rojos y cítricos demuestran que su consumo habitual no empeora el control de la glucosa en absoluto. De hecho, los micronutrientes, los antioxidantes, las vitaminas y la fibra que aportan actúan como protectores cardiovasculares de primer nivel, mejorando la sensibilidad a la insulina a largo plazo. Por ello se recomienda a los diabéticos consumir fruta entera fresca. La única advertencia firme es contra los zumos exprimidos o licuados. Al exprimir la fruta se destruye la matriz de fibra y se liberan los azúcares, provocando un impacto glucémico brusco que el cuerpo diabético no puede gestionar de manera adecuada.
Debemos tener muy presente que el verdadero enemigo metabólico del siglo XXI no es el azúcar natural de una manzana, sino los alimentos ultraprocesados. Según la clasificación NOVA utilizada hoy por la Organización Mundial de la Salud y la comunidad científica, no debemos fijarnos solo en las calorías de los alimentos, sino en el grado de manipulación industrial que han sufrido. Los ultraprocesados son formulaciones complejas elaboradas a partir de sustancias derivadas de alimentos como aceites hidrogenados, almidones modificados o azúcares invertidos y ensambladas con un cóctel de aditivos para imitar la apariencia y el sabor de la comida real. Hablamos de pizzas congeladas, bollería industrial, refrescos, cereales azucarados de desayuno y otros productos precocinados. Su impacto en nuestro organismo es devastador. Un equipo internacional de 43 científicos publicó en la prestigiosa revista The Lancet en noviembre de 2025 que el consumo de estos alimentos está asociado de forma directa con un mayor riesgo de sufrir múltiples enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes tipo 2, obesidad, patologías cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Otro estudio dirigido por el epidemiólogo español Miguel Ángel Martínez González y publicado en el British Medical Journal en 2019 advirtió que consumir más de 4 porciones diarias de alimentos ultraprocesados eleva el riesgo de mortalidad por todas las causas en un 62%, con un aumento adicional del 18% por cada ración extra. Este impacto ha llevado a los expertos a catalogar a los ultraprocesados como el nuevo tabaco. Ante la mala fama del azúcar, la industria alimentaria a veces recurre a reclamos como sin azúcares añadidos, amparándose en el uso de edulcorantes artificiales y polialcoholes. Aunque los polioles como el xilitol, el maltitol o el eritritol tienen una baja digestibilidad y no producen picos de glucemia severos, su consumo excesivo puede acarrear problemas. La flora bacteriana del colon los fermenta, produciendo gases, diarrea osmótica y alteraciones en el microbioma que a largo plazo podrían influir de forma negativa en la respuesta metabólica. Además, los potentes edulcorantes artificiales generan una disonancia sensorial grave. El sabor dulce extremo avisa al cerebro de la llegada inminente de energía en forma de carbohidratos, pero la ausencia real de calorías deja el sistema de recompensa frustrado, empujando al individuo a buscar más comida a lo largo del día. Por otra parte, los expertos de la Sociedad Española de Diabetes advierten del peligro de los productos comercializados bajo la etiqueta de alimentos especiales para diabéticos, porque esta denominación puede llegar a invitar a un consumo sin control al crear la falsa ilusión de que pueden ingerirse de forma libre. En muchos casos, las grasas saludables se sustituyen por grasas saturadas de mala calidad o con exceso de fructosa industrial, lo que empeora el perfil lipídico de la persona, es decir, los niveles de colesterol total y los triglicéridos. Para proteger a la población, es vital la regulación del etiquetado. Mientras países de Iberoamérica como Chile y México han implantado con enorme éxito los octógonos negros de advertencia visual en el frontal de los envases, informando de excesos de azúcares, sodio o calorías, Europa y España siguen estancadas en el debate del Nutri-Score. Este semáforo de colores se basa en un algoritmo permisivo que permite a un ultraprocesado dañino obtener una buena calificación, una letra A o B, con solo añadirle fibra sintética o proteína aislada, disfrazando su naturaleza nociva y confundiendo al consumidor. Por si fueran pocas las preocupaciones a las que debe enfrentarse un diabético, también están las de carácter económico, dependiendo del país en el que viva. Y es que la insulina puede salir muy cara. Hoy el mercado está controlado por un oligopolio de 3 gigantes farmacéuticas, Sanofi, Eli Lilly y Novo Nordisk.
que dominan el 96% de un mercado mundial valorado en casi 30.000 millones de dólares. Algunos os preguntaréis, ¿y qué pasó con aquel sueño de una patente regalada al mundo por $1 para garantizar que el mayor número de personas posible tuviera acceso a este medicamento tan importante? ¿Acaso la Universidad de Toronto perdió la patente de Banting o la vendió? La respuesta es no. En 1922, esta universidad intentó fabricar la insulina, pero la noticia del milagro médico corrió como la pólvora y la demanda mundial fue altísima. Extraer insulina de páncreas de vacas y cerdos era muy complejo y los laboratorios universitarios colapsaron. Para evitar que la gente muriera esperando, la universidad no tuvo más remedio que aliarse con una empresa privada que tuviera macrofábricas. Esa empresa fue la estadounidense Eli Lilly. Les cedieron el derecho a fabricarla a gran escala y así fue como el sector privado accedió a la insulina. Además, las patentes no duran para siempre. La patente original de Banting y la Universidad de Toronto caducó en 1941. A partir de ese momento, la fórmula de aquella primera insulina pasó a ser de dominio público. De hecho, si alguien quisiera fabricar esa misma insulina hoy, podría hacerlo totalmente gratis. El problema, que ya nadie la usa porque era de origen animal, imperfecta y podía causar reacciones alérgicas. Por su parte, la industria farmacéutica encontró una táctica conocida como evergreening o rejuvenecimiento de patentes por el que, a lo largo de las décadas, ha ido modificando la insulina original. Pasaron de extraerla de animales a crearla de forma sintética, mejoraron su eficacia y cambiaron las clásicas jeringuillas por los actuales bolígrafos inyectores. Por cada pequeña mejora o cambio registraban una patente nueva que duraba 20 años, que es lo legal. Quizá te estás preguntando, si las patentes caducan a los 20 años, ¿cómo han logrado blindar las insulinas modernas y dificultar durante décadas que salgan alternativas baratas? Por cierto, en el caso de los medicamentos biológicos, no se llaman genéricos, como pasa con el ibuprofeno, sino biosimilares. La respuesta a esa pregunta es una mezcla de biología, marketing y también un buen equipo de abogados. Por un lado, a diferencia de una pastilla normal, que es pura química y muy fácil de copiar, la insulina moderna es una hormona fabricada con células vivas. Es muy difícil hacer una copia exacta. Esto obliga a los posibles competidores a realizar ensayos clínicos que cuestan cientos de millones de dólares para poder sacarla al mercado, una barrera económica que casi nadie puede asumir. Y por otro lado están las conocidas como telarañas de patentes. Estos gigantes farmacéuticos descubrieron que no necesitaban patentar solo el líquido, podían patentarlo todo y en especial el bolígrafo inyector. Una sola pluma de insulina puede tener decenas de patentes diferentes, blindando su aguja, su muelle interior o hasta el mecanismo que produce el sonido de clic en la ruedecita de la dosis. Cuando un competidor aparece en el mercado con una insulina más barata, suele enfrentarse a demandas multimillonarias, acusándole de violar el diseño de su bolígrafo o su técnica de fabricación. Y si la patente del líquido está a punto de expirar, sacan una versión con una modificación minúscula, convencen a los médicos para que la receten y van desplazando o retirando la antigua del mercado. Es lo que numerosas organizaciones civiles y expertos en salud pública denuncian como una arquitectura legal diseñada para mantener su oligopolio. Sea como sea, la realidad es que hoy muchas personas del mundo con diabetes no tienen acceso a la insulina. Y no solo son los casos de diabetes tipo 1, para quienes la insulina sintetizada es un tratamiento vital. Es que cuando las personas con diabetes tipo 2 no pueden controlar su enfermedad con cambios en el estilo de vida y medicamentos orales, como la metformina, con el paso del tiempo terminan necesitando también insulina para mantener la glucosa en sangre en niveles saludables. También la pueden necesitar durante periodos de estrés o enfermedad. Además, no debemos obviar que nuestra sociedad camina hacia una población cada vez con más casos de diabetes tipo 2, de manera que, si no se ponen en marcha estrategias eficaces, una serie de estudios publicados por la revista The Lancet en 2023 estiman que para el año 2050
habrá unos 1.300 millones de personas con diabetes en el planeta, más del doble que en 2021. Una investigación publicada en 2018 en la revista BMJ Global Health reveló los costes reales de este medicamento que ya es centenario. Los investigadores concluyeron que el coste para producir insulina humana pura para tratar a un paciente durante todo un año oscila entre los 48 y los 72 dólares. Si hablamos de las insulinas modernas, aquellas que han sido modificadas genéticamente en el laboratorio para actuar de forma más rápida o durar todo el día, el coste de producción no sube mucho más allá de los 133 dólares anuales por persona. Sin embargo, el precio que pagan los gobiernos y los pacientes es otro muy distinto. En el sector privado de los Estados Unidos, los precios de referencia han llegado a superar los 1.200 dólares por paciente al año. Esta diferencia entre lo que cuesta fabricar una dosis y lo que se cobra por ella ha provocado un racionamiento. De manera que, según estudios realizados por la organización civil T1 International, a nivel mundial, el 18% de los pacientes con diabetes tipo 1 han tenido que saltarse inyecciones de forma deliberada por no poder costearlas. En Estados Unidos ese porcentaje sube hasta casi el 26%, 1 de cada 4. Pacientes obligados a jugar con su propia vida para estirar un suministro que por ética y por historia debería ser un bien público. Se han hecho muy conocidas historias como la del joven estadounidense Alex Smith, un joven de 26 años que falleció al intentar racionar sus dosis de insulina hasta que llegara su siguiente sueldo. Pero hay otras muchas desconocidas a lo largo y ancho del planeta. Esa falta de abastecimiento, por supuesto, afecta también a los pacientes con diabetes tipo 2 que necesitan insulina. La mitad de estas personas, que, como hemos dicho, cada vez son más millones en el mundo, no tienen acceso a ella. Y si nos fijamos en regiones como África, la situación es mucho peor. Allí, apenas 1 de cada 7 personas con diabetes tipo 2 que necesitan insulina la consigue. Los gobiernos desempeñan un papel fundamental en el objetivo de hacer accesible la insulina a sus ciudadanos. De hecho, hay países con acceso universal y gratuito o altamente subvencionado, como es el caso de Reino Unido, Suecia, Finlandia, Francia, Alemania, Brasil, Argentina o España, entre otros. Llegados a este punto, cabe preguntarse cuáles son los países más afectados del mundo por casos de diabetes. Liderando esta triste lista se encuentra Pakistán, con una tasa de prevalencia que alcanza el 31,4% de su población adulta. Le siguen de cerca las Islas Marshall con el 25,7% y Kuwait con el 25,6%. En términos de cantidad total de casos, China, India y Estados Unidos se encuentran a la cabeza de la lista mundial. En Europa, España registra en la actualidad más de 5,1 millones de adultos con diabetes, el 14,1% de la población, lo que la sitúa como el quinto país del continente con mayor cantidad de afectados, por detrás de Turquía, Rusia, Alemania e Italia. En Hispanoamérica nos encontramos liderando la lista a República Dominicana con una prevalencia del 17,6% de adultos, seguida de México con un 16,4% y Argentina con un 14%. Brasil concentra la mayor cantidad de adultos con diabetes en la región, con 16,6 millones de personas, un 10,6% de la población. Son muchas las preguntas que podemos hacernos acerca de lo que nos preocupa sobre la diabetes, y aquí vamos a intentar dar respuesta al menos a algunas de ellas, porque hay algunos mitos muy arraigados que la ciencia actual se está encargando de desmontar. Por ejemplo, ¿es cierto que ingerir mucho azúcar en la infancia provoca diabetes tipo 1? La respuesta es
No, la diabetes tipo 1 es el resultado de un fallo inmunológico sistémico donde, como hemos visto, el propio cuerpo ataca a las células productoras de insulina. Surge por una compleja predisposición hereditaria que suele ser detonada por un factor ambiental como un virus común y no tiene absolutamente ninguna correlación con el consumo de golosinas. ¿La diabetes es una enfermedad exclusiva de personas con sobrepeso? Aunque la grasa visceral es el gran desencadenante de la diabetes tipo 2, clasificar la enfermedad bajo ese único parámetro es un error. Los pacientes con diabetes LADA, una variante autoinmune de destrucción similar a la tipo 1 y que se desarrolla lentamente en personas mayores de 30 años, o MODY, una rara mutación genética hereditaria que se manifiesta generalmente antes de los 25 años y afecta a varias generaciones de la misma familia, suelen tener un peso normal o ser delgados. De hecho, la pérdida de peso muy rápida e inexplicable es una señal de alarma de que el organismo privado de glucosa ha comenzado a consumir los músculos y las reservas de grasa del cuerpo. ¿La insulina inyectada soluciona el problema? Lejos de ser una cura, la insulina exógena es una terapia agresiva de soporte vital diseñada para evitar la muerte inminente por cetoacidosis. A pesar de los tratamientos, los pacientes siguen sufriendo variaciones glucémicas tóxicas que a lo largo de décadas pueden llegar a cristalizar los capilares, siendo la causa predominante de cegueras periféricas, fracasos renales que requieren diálisis, amputaciones, infartos y accidentes cerebrovasculares. Otra de las preguntas más habituales que nos hacemos sobre esta enfermedad: ¿se puede llegar a curar la diabetes? Lamentablemente y a día de hoy, no. Según la medicina actual, ninguna de las formas primarias de la diabetes posee una cura definitiva. La variante tipo 1 sigue siendo irreversible, ya que el cuerpo no puede regenerar la arquitectura pancreática destruida. En el caso de la tipo 2, una pérdida de peso radical y una restricción calórica severa pueden lograr una remisión, entre comillas, al conseguir mantener niveles normales de glucosa sin medicación durante al menos 3 meses, pero la enfermedad sigue latente y regresará si se abandonan esos hábitos. Entre los tipos de diabetes existe una que aparece en un momento en el que la exigencia biológica para la persona, en este caso la mujer, es máxima: el embarazo. Se trata de la diabetes gestacional. Se diagnostica habitualmente durante el segundo o tercer trimestre de gestación. Existen diversos factores que aumentan la probabilidad de desarrollarla: el sobrepeso u obesidad, si la gestante tiene más de 35 años, antecedentes genéticos y haberla padecido en anteriores embarazos o haber tenido un bebé de peso muy elevado. ¿Por qué aparece? Durante la gestación, la placenta produce una serie de hormonas fundamentales para el desarrollo del bebé, como los estrógenos, la progesterona y el lactógeno placentario humano, pero que tienen un efecto secundario. Pueden llegar a interferir o bloquear la acción de la insulina en el cuerpo de la madre. Para compensar esta resistencia, el páncreas necesita producir más insulina. Si no logra fabricar la cantidad extra suficiente, el azúcar se acumula en la sangre y provoca hiperglucemia. En la gran mayoría de los casos, la diabetes gestacional no presenta síntomas, aunque a veces puede manifestarse con un leve aumento de la sed, fatiga o micción frecuente. Por este motivo, el diagnóstico no suele basarse en cómo se siente la paciente, sino que depende de los cribados prenatales, en concreto de la famosa prueba de tolerancia a la glucosa y conocido como test de O'Sullivan. Para realizarla les dan a beber un líquido súper dulce que se realiza por protocolo médico entre las semanas 24 y 28 de gestación. Es fundamental hacerse esta prueba. Si la afección pasa desapercibida y no se controla, el exceso de azúcar viajará a través de la placenta hasta llegar al bebé, lo que puede desencadenar una serie de complicaciones importantes. El páncreas del feto se vería obligado a producir más insulina para gestionar ese azúcar extra.
Como la insulina actúa también como una potente hormona de crecimiento, esto provoca un aumento de peso y tamaño desproporcionado en el bebé, lo que en medicina se conoce como macrosomía fetal. Este tamaño excesivo no solo eleva las probabilidades de necesitar una cesárea, sino de sufrir traumatismos físicos graves como la distocia de hombros, cuando el bebé se queda atascado en el canal durante un parto natural. Pero los riesgos inmediatos no acaban ahí. Por un lado, el exceso de insulina fetal retrasa la maduración de los pulmones, exponiendo al recién nacido a sufrir el síndrome de dificultad respiratoria o a padecer ictericia, con esa típica coloración amarillenta en la piel y los ojos. Por otro lado, en el mismo instante del nacimiento se produce un choque metabólico. Al cortar el cordón umbilical, el bebé deja de recibir el azúcar materno de golpe, pero su páncreas sigue acelerado, bombeando niveles altísimos de insulina. Esto les puede provocar hipoglucemias neonatales, caídas peligrosas de azúcar, en sus primeras horas de vida. Mirando a largo plazo, la ciencia nos advierte de que este entorno intrauterino adverso deja en ellos una huella metabólica, elevando mucho su riesgo de desarrollar obesidad y diabetes tipo 2 durante la edad adulta. Por no hablar de que una diabetes gestacional no tratada puede provocar que el bebé nazca antes de tiempo e incluso un aborto. Para mantener a raya la glucosa, suele bastar con que la gestante siga una dieta saludable, moderada en grasas y proteínas, combinada con ejercicio de bajo impacto. Los expertos recomiendan caminar al menos 30 minutos a paso ligero, preferiblemente justo después de las comidas principales, aunque en ciertos casos se requiere el apoyo de insulina. Pese a que los niveles de glucemia suelen volver a la normalidad en la mujer tras dar a luz, si has sufrido diabetes gestacional, debes permanecer alerta en los años siguientes porque, según la medicina, no se trata de un episodio pasajero que se va para no volver nunca más. Las mujeres con diabetes gestacional tienen mucho más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en los años o décadas siguientes. Más allá de los daños físicos, de las subidas y bajadas de azúcar y del negocio farmacéutico que hay detrás de la diabetes, las estadísticas nos ocultan una faceta de la que casi nunca se habla en las consultas médicas tradicionales. Nos referimos a una auténtica pandemia invisible, el inmenso peaje de la salud mental en estos pacientes. En la comunidad médica a esto se le conoce como burnout diabético. Imaginad por un momento lo que supone convivir con esta enfermedad, porque significa someter la mente a una vigilancia numérica perpetua, sin esperanza de tener un solo día de respiro. Quien la padece debe tomar muchas decisiones a la semana sobre las dosis que se inyecta, los carbohidratos que ingiere, el ejercicio que hace. Es llevar una calculadora vital encendida en la cabeza las 24 horas del día. El 77% de las personas diagnosticadas de diabetes acaban desarrollando ansiedad recurrente o depresión a causa de este gran esfuerzo diario. Además, un 83% vive con un gran temor a sufrir en el futuro esas complicaciones graves de las que hablábamos al principio. La carga mental llega a ser tan insostenible que 3 de cada 4 pacientes que sufren este agotamiento profundo admiten haberse saltado voluntariamente sus inyecciones. No lo hacen por descuido, sino en un intento desesperado de su mente por huir de la enfermedad, por apagar la calculadora un rato, aunque sepan que al hacerlo están empeorando su pronóstico. ¿Y qué está pasando con los tratamientos? ¿Qué avances nos está trayendo la ciencia? 100 años después de la hazaña de Banting y Best, la endocrinología ha experimentado su segunda gran revolución clínica con la maduración de las terapias basadas en hormonas incretinas. Los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1, GLP-1, como la semaglutida, con medicamentos como el famoso Ozempic, o liraglutida, y los más recientes agonistas duales GIP-GLP-1, como la tirzepatida, están revolucionando el tratamiento de la diabetes tipo 2
y la obesidad. Estas moléculas inteligentes imitan a las hormonas que el intestino humano produce de forma natural tras la ingesta de alimentos. Su mecanismo de acción es múltiple. Estimulan la secreción de insulina en el páncreas solo cuando la glucosa está alta, lo que evita bajones peligrosos. Inhiben la liberación de glucagón por parte de las células alfa, la hormona que sube el azúcar, hacen que sea más lento el vaciamiento del estómago, lo que prolonga la sensación de saciedad, y actúan directo en los receptores del hipotálamo, suprimiendo el apetito de raíz. Pero el gran desafío de la medicina en la década de 2020 no es solo el control numérico de la glucosa o la pérdida masiva de peso, sino la protección comprobada de nuestros órganos. Hay ensayos clínicos que han demostrado evidentes beneficios cardiovasculares y renales de la semaglutida, independientes incluso de la pérdida de peso lograda. El ensayo SELECT, publicado a finales de 2023, reveló una reducción del 20% en eventos cardiovasculares adversos mayores, es decir, infartos y accidentes cerebrovasculares, en pacientes con sobrepeso u obesidad y enfermedad cardiovascular preexistente. El ensayo FLOW, cuyos resultados provocaron aprobaciones regulatorias a lo largo de 2024 y 2025, mostró evidencias de que la semaglutida frena el deterioro del filtrado renal y reduce las muertes cardiovasculares en pacientes con nefropatía diabética. Por su parte, el programa de ensayos SURPASS consolidó a la tirzepatida como un agente con una potencia superior para el control glucémico y la reducción radical del tejido adiposo visceral. En el futuro inmediato de la farmacología vinculada a la diabetes también encontramos la retatrutida, un agonista de triple receptor, GIP, GLP-1 y glucagón, desarrollado por la empresa Eli Lilly. Los ensayos clínicos en fase 3, llevados a cabo en 2025 y 2026, parecen confirmar su potente perfil metabólico. La incorporación del receptor de glucagón en la molécula aumenta el gasto energético en reposo del paciente y activa mecanismos para eliminar de forma rápida y eficiente el exceso de grasa acumulado dentro de las células del hígado. Los resultados presentados en junio de 2026 en las sesiones científicas de la Asociación Americana de Diabetes y publicados de forma simultánea en The Lancet, son esperanzadores. En el ensayo Transcend T2D1, los pacientes con diabetes tipo 2 tratados con la dosis máxima de retatrutida lograron una normalización glucémica casi total en un alto porcentaje de participantes. Al mismo tiempo, experimentaron una pérdida de peso promedio del 16,8% a las 40 semanas, sin llegar a una meseta de estancamiento al finalizar el estudio. En el ensayo paralelo TRIUMPH-1, enfocado en pacientes con obesidad severa, los participantes alcanzaron una pérdida de peso corporal promedio del 28,3% en 80 semanas, cerca de 30 kilos de media. Además de la bajada de peso, el fármaco logró mejoras drásticas en condiciones asociadas, reduciendo el dolor por osteoartritis de rodilla y disminuyendo los episodios de apnea obstructiva del sueño. El año 2026 también ha marcado un hito histórico para los millones de pacientes que dependen de la insulina en todo el mundo. En marzo de este año, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó de forma oficial la insulina icodec, comercializada bajo el nombre de Awiqli por Novo Nordisk, que es la primera insulina basal de administración semanal para adultos con diabetes tipo 2. Respaldada por el programa de ensayos clínicos de fase 3 ONWARDS, que evaluó a más de 4.000 pacientes, esta formulación posee una estructura molecular que le permite unirse de forma fuerte a la albúmina, una proteína abundante en la sangre. Esta unión crea un gran reservorio de depósito inactivo en el torrente sanguíneo, desde donde la hormona se libera de manera muy lenta, estable y constante durante 7 días completos. Este avance reduce la carga terapéutica del paciente de 365 inyecciones al año a 52 pinchazos, lo que reduce la presión psicológica para las personas que requieren iniciar el tratamiento con insulina basal, mejorando el que se tome la medicación con la asiduidad necesaria, el control metabólico y la calidad de vida.
La tecnología también ha hecho más fácil el control metabólico diario. Los sistemas de monitorización continua de glucosa, abreviados como MCG, que consisten en pequeños sensores insertados de forma indolora en el tejido subcutáneo del brazo o el abdomen, proporcionan lecturas de azúcar en tiempo real que son enviadas a un teléfono inteligente o receptor. Aunque al principio se reservaban para la diabetes tipo 1, su uso en la diabetes tipo 2 ofrece grandes ventajas terapéuticas. Reducen la carga diaria de los molestos pinchazos capilares en los dedos. Previenen hipoglucemias severas al contar con alarmas predictivas y, lo más importante desde el punto de vista clínico, actúan como la mejor herramienta de modificación de conducta existente. Al observar en una gráfica el impacto inmediato y dañino que tiene comer un plato de pasta refinada frente a una ensalada o dar un paseo de 20 minutos tras la cena, el paciente asimila la educación nutricional de manera mucho más clara y le permite tomar decisiones sobre su propia salud con mayor facilidad. Hasta hace pocos años, el diagnóstico de diabetes tipo 2 se consideraba un viaje de ida, una condición crónica y progresiva hacia el fracaso del páncreas. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que es posible frenar e incluso revertir la maquinaria fisiopatológica subyacente. En 2021, un grupo internacional de expertos de la Asociación Americana de la Diabetes, la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes y otras entidades consensuó los criterios oficiales para definir esta victoria clínica. Se considera que un paciente ha entrado en remisión cuando logra mantener sus niveles de hemoglobina glicosilada por debajo del umbral diagnóstico del 6,5% durante al menos 3 meses continuados, sin necesidad de usar ninguna medicación reductora de la glucosa. Pero entonces estamos hablando ya de cura. Los expertos insisten en utilizar el término remisión y evitar la palabra cura, porque si el paciente abandona los hábitos de vida saludables, vuelve al sedentarismo y recupera el peso perdido, la resistencia a la insulina y la hiperglucemia regresarán. La evidencia más esperanzadora sobre que la remisión es posible proviene de un ensayo llamado DIRECT, realizado en entornos de atención primaria médica en el Reino Unido y liderado por los profesores Roy Taylor y Mike Lynn. Este estudio partió de una hipótesis revolucionaria. Una pérdida de peso intensiva en torno a los 10 o 15 kilos puede vaciar la grasa ectópica tóxica acumulada dentro del hígado y del páncreas. Al retirar este lastre graso que asfixia a los órganos, las células beta del páncreas consiguen recuperar su función productora de insulina. Los participantes del ensayo se sometieron a una dieta de reemplazo total mediante fórmulas líquidas estrictas, aportando entre 825 y 853 calorías diarias durante un periodo de 3 a 5 meses, con lo que lograron bajar de peso rápidamente. A esta fase le siguió una reintroducción estructurada de alimentos sólidos con apoyo profesional continuo para asegurar el mantenimiento del nuevo peso. Los resultados a largo plazo de la extensión del estudio a 5 años, publicados en febrero de 2024 en una publicación de The Lancet, son reveladores y marcan un antes y un después en la diabetología. A los 5 años de seguimiento, el grupo de intervención pasó un promedio del 27% del tiempo total del estudio en estado de remisión, frente a un escaso 4% en el grupo de control. Además, del grupo de personas que había logrado alcanzar la remisión en el año 2, un 26%, más de una cuarta parte, logró mantenerla intacta en el 5.º año sin requerir medicación alguna. Al mismo tiempo, los eventos adversos graves se redujeron a la mitad en comparación con el grupo de control que recibió la atención estándar. Estos datos confirman que con el apoyo clínico adecuado y una intervención nutricional decidida, la normalización metabólica sin fármacos es una meta muy realista para un gran número de pacientes, en especial si se aborda en los primeros años tras el diagnóstico. Una de las áreas de investigación más prometedoras en el caso de la diabetes la encontramos en el desarrollo de las llamadas insulinas inteligentes o insulinas sensibles a la glucosa. El gran problema de los pacientes insulinodependientes es que viven bajo el miedo a la
hipoglucemia, bajadas de azúcar bruscas que pueden derivar en coma o muerte si calculan mal la dosis inyectada frente al ejercicio o la comida. Estudios recientes publicados entre 2025 y 2026 en revistas como Translational Science detallan el éxito preclínico de moléculas de fusión diseñadas en laboratorios como los de la Universidad de Indiana. Estas moléculas sintéticas combinan de forma estructural insulina y glucagón. ¿Cómo funcionan? Aprovechan el interruptor biológico natural del hígado. La insulina se activa para reducir el azúcar solo cuando detecta que los niveles en sangre suben tras una comida. Pero si los niveles de glucosa caen hacia la zona de peligro, la molécula frena la acción de la insulina y libera el efecto del glucagón para subir el azúcar, actuando como un termostato biológico automatizado dentro del cuerpo. Otras vertientes de esta misma tecnología incluyen parches de microagujas recubiertos con polímeros especiales que reaccionan a los cambios sutiles de pH sanguíneo provocados por la hiperglucemia, liberando partículas de insulina a demanda de forma exacta. La viabilidad comercial de estas innovaciones en los próximos años quizá logre erradicar el miedo de los pacientes al choque hipoglucémico. En el ámbito específico de la diabetes tipo 1, ha surgido un tratamiento que es capaz de retrasar la aparición de este tipo de casos en personas con alto riesgo. El fármaco teplizumab, comercializado en Europa como Tzield y en Estados Unidos como Tzield. Se trata de un anticuerpo monoclonal anti-CD3 que frena la destrucción de células beta y retrasa la aparición de la diabetes tipo 1 aproximadamente 2 años. El teplizumab interfiere de forma directa con los linfocitos T, agotando a las células inmunitarias que atacan al páncreas. El fármaco frena el declive en la producción de insulina por parte del cuerpo. Es muy importante el diagnóstico precoz para identificar a las personas con diabetes tipo 1 en estadios presintomáticos, que son los estadios 1 y 2, ya que esas personas tienen casi un 100% de probabilidad de desarrollar este tipo de diabetes en los siguientes años, lo que se considera ya estadio 3. Un diagnóstico precoz permite reducir la probabilidad de que ese diagnóstico se produzca tras sufrir cetoacidosis diabética, que suele conllevar un ingreso en la UCI y otras complicaciones para la salud del paciente. Sin duda, el gran reto para la ciencia médica ahora es conseguir el hito histórico de curar la diabetes. El primer paso hacia esa cura ocurrió en el año 2000 con el famoso protocolo de Edmonton. Los cirujanos lograron implantar con éxito islotes pancreáticos extraídos de donantes fallecidos directamente en el hígado de pacientes graves. Y el milagro ocurrió. Esos islotes echaron raíces y comenzaron a segregar insulina de forma autónoma. Pero el milagro chocó de bruces contra un muro logístico. Por un lado, la extrema escasez mundial de órganos compatibles y por otro, los pacientes tenían que tomar potentes fármacos inmunosupresores para evitar el rechazo, lo que los exponía a infecciones letales y tumores. Al final, a los 5 años, la mayoría de los injertos terminaban fracasando y los pacientes volvían a depender de la jeringuilla. En nuestros días, la esperanza ha renacido con fuerza. La empresa biotecnológica Vertex Pharmaceuticals ha diseñado una terapia celular revolucionaria conocida como VX880 o Cimislecel, que esquiva el problema de la falta de donantes. Lo han conseguido a través de células madre humanas. En un laboratorio han logrado cultivar grandes lotes de células que son exactamente idénticas a los islotes productores de insulina de nuestro cuerpo. Este tratamiento ya se ha usado de manera experimental en pacientes con diabetes tipo 1 en estado crítico, en concreto en personas que padecían hipoglucemia inadvertida, una disfunción neurológica letal que les impedía sentir las bajadas de azúcar, poniéndolos en riesgo de muerte constante y que dependían de inyectarse casi 35 unidades de insulina al día para seguir con vida. ¿Cuáles han sido los resultados de los ensayos clínicos?
Las células madre implantadas han logrado restaurar la secreción interna de insulina humana pura. Han librado por primera vez a estos pacientes de sus inyecciones diarias, reescribiendo por completo su pronóstico de vida. Sin embargo, como en todo gran avance científico, debemos leer la letra pequeña. A día de hoy, esta prometedora terapia sigue en fase experimental, atravesando sus ensayos clínicos, y se enfrenta a un serio obstáculo médico: el rechazo inmunológico. Al tratarse de células fabricadas en un laboratorio, el sistema inmunitario del paciente las identifica como invasoras y las ataca. Para evitar que el cuerpo destruya este nuevo páncreas celular, los pacientes están obligados a tomar potentes fármacos inmunosupresores de por vida, tal y como ocurre con los trasplantes de órganos tradicionales. Y este es un peaje muy alto. Apagar las defensas naturales deja al organismo expuesto a infecciones graves y a otras complicaciones severas. Por este motivo, actualmente este implante solo se justifica en personas en estado crítico, donde el riesgo inminente de morir por una bajada de azúcar compensa los peligros de vivir inmunodeprimido. Pero los investigadores no se rinden. El siguiente gran paso en el que ya trabajan los laboratorios es lograr introducir estas células madre dentro de minúsculas cápsulas protectoras, una especie de armadura biológica microscópica con poros lo bastante grandes para dejar salir la insulina, pero lo suficientemente pequeños para impedir que entren los anticuerpos y destruyan las células. Otras vías de investigación apuntan a usar la edición genética CRISPR para hacer estas células invisibles a nuestras defensas. Si logran quitar los medicamentos inmunosupresores de la ecuación, la cura universal y definitiva de la diabetes tipo 1 será por fin una realidad. Como veis, un siglo después de Banting y de aquellos primeros perros de laboratorio, parece que la cura podría estar por fin mucho más cerca. Ojalá la veamos muy pronto. ¿Y vosotros qué opináis sobre esta epidemia silenciosa? ¿Alguien cercano sufre esta enfermedad, ya sea la de tipo 1 o la de tipo 2? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal y activad el botón de la campana. Por cierto, si os apetece ver nuestro vídeo sobre los alimentos ultraprocesados, aquí os dejamos el enlace. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.